Hola Academia Home School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González Camacho, tengo 14 años y estoy en grado noveno y el día de hoy vamos a exponer un tema de sociales el cual se llama las problemáticas actuales de Colombia. Entonces, empecemos. Bueno, pues entre 1899 y 1903 Colombia experimentó una guerra civil conocida como la Guerra de los Mil Días. Al final de la guerra, Panamá declaró su independencia de Colombia con el apoyo de Estados Unidos. En 1921, los Estados Unidos y Colombia firmaron el Tratado de Thomson-Urrutia, en el cual los Estados Unidos le pagó a Colombia 25 millones de dólares por haber apoyado la independencia de Panamá. Hay que recordar que con la independencia de Panamá, Colombia perdió la posibilidad de controlar el canal. En este mismo tratado, Colombia reconoció la independencia y la soberanía de Panamá. Ahora veremos las tres grandes problemáticas de Colombia, que fueron la violencia, las FARC y el narcotráfico. Bueno, la violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia entre 1948 y 1958, según la fuente en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre los partidarios del Partido Liberal y del Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. En los años 40 y 50, el país experimentó varios problemas políticos entre los liberales y los conservadores, los cuales culminaron en un periodo de violencia. En 1948, el candidato liberal de la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado. Tras su muerte empezaron varias protestas violentas en las cuales murieron un mínimo de 3.000 personas. Estas protestas violentas recibieron el nombre del Bogotazo y empezaron el periodo que se llama la violencia, el cual duró hasta 1958. Este periodo estaba marcado por la lucha y el surgimiento de grupos armados y guerrilleros. Como consecuencia de esta violencia, el general Gustavo Rojas inició un golpe de estado en 1953. Rojas negoció con los guerrilleros y la violencia disminuyó. En 1958 se creó el Frente Nacional, un acuerdo entre los políticos conservadores y los políticos liberales de compartir el poder en Colombia, alternando el puesto de la presidencia entre los dos partidos. El Frente Nacional duró hasta 1974 y terminó la época de la violencia. Pero una gran variedad de grupos guerrilleros seguían operando en el país. El más conocido de estos es las FARC, un grupo en contra del gobierno oficial de Colombia. Las FARC, o también llamadas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como tal son un movimiento guerrillero de tendencia ideológica, marxista y leninista, que tiene como objetivo la toma del poder político en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, o también llamadas FARC-EP, son una organización terrorista creada en 1964 que ejecutó una estrategia de guerra de guerrillas contra las Fuerzas Armadas colombianas. También cometió atentados contra políticos, policías y población civil, colocando bombas, ejecutando asesinatos selectivos, secuestros y hasta extorsiones. Entre sus principales actividades económicas se encontraba el narcotráfico y la minería ilegal, así como el reclutamiento de menores de edad para sus filas. Su accionar provocó el desplazamiento forjado de miles de colombianos a lo largo de medio siglo. Este grupo es responsable por actos de violencia y secuestros en el país. Un caso famoso fue el secuestro de la senadora y candidata a la presidencia Ingrid Betancourt en el año 2002. Una operación militar colombiana la pudo rescatar en el año 2008. Las FARC se formaron en 1964 como consecuencia de la situación de violencia en Colombia, desatada a partir de 1948.
con el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, que dieron lugar al surgimiento de diversos grupos rebeldes inspirados en ideales de izquierda radical, y desde entonces han sido uno de los más fuertes componentes del conflicto armado en Colombia, junto con otros movimientos como por ejemplo está el ELN o el M-19 y los paramilitares. Luego de la séptima conferencia, celebrada en mayo de 1982, las FARC se rebautizarían adicionando a su nombre las siglas EP, que significan Ejército del Pueblo. Las FARC operan principalmente en Colombia y en la zona fronteriza con Venezuela, y son acusadas de financiarse de actividades delictivas como el narcotráfico, los secuestros y la extorsión. Asimismo, se les atribuye la práctica de otra gran cantidad de crímenes, como la minería ilegal, los atentados, la destrucción de infraestructuras, el asesinato de civiles, de funcionarios y de agentes, los cuerpos del orden, la colocación de minas antipersona, el reclutamiento de menores, violaciones, etc. A nivel internacional, son consideradas un grupo o movimiento terrorista, principalmente por los Estados Unidos y las potencias europeas. Ahora pasaremos a hablar sobre el narcotráfico. El narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de drogas ilícitas de efectos psicotróficos en Colombia, la producción y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta actividad económica. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país. También como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto tanto de grupos paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada, hasta carteles de la droga y grupos armados organizados. Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con grupos de narcotraficantes o grupos armados ligados al narcotráfico para ganar poder político y económico. En los años 80 y 90, Colombia experimentó problemas con los carteles de drogas. El traficante más famoso fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, un hombre que tenía mucho poder e influencia en el país, debido a una operación militar conjunta entre el Estados Unidos y Colombia. Escobar murió en el año 1993. En 1991, Colombia implementó una nueva constitución que se les otorgaba más derechos a sus ciudadanos. El uso de la hoja de coca y otras plantas había formado parte de América del Sur, pero la demanda mundial empezó durante las décadas de 1960 y 1970, aumentando la producción y procesamiento de cocaína en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes la cultivaban, poseyeran o comercializaran o distribuyeran, desde el establecimiento de la guerra contra las drogas en los años 70. Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar. En ese entonces, suplente en la Cámara de Representantes y de quien Lara ya venía denunciando sus actividades ilegales a raíz del descubrimiento del complejo cocalero de Tranquilandia el mes anterior por parte de la policía colombiana, razón suficiente para que el gobierno dirigido por Belisario Betancur implementara de manera inmediata la ley de extradición contra los narcotraficantes firmada en el gobierno de Julio César Turbay. Luego de esto promulgó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, Ley 30 de 1983. Teniendo así una herramienta para combatir la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Ahora vamos a hablar sobre la opinión personal o la conclusión sobre este tema. Pues como observamos, estos temas son demasiado importantes en nuestro país y los cuales nos han hecho
que nuestra economía, nuestra sociedad no haya progresado, y esperemos que mucho más adelante todo esto pueda irse solucionando y el país pueda ir progresando como lo han hecho otros países. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Adiós.